Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando de Salud con el Dr. Canelo. En el día de hoy es que vamos a aprender técnicas diferentes de cómo hacer cambios. ¿Ha usted pensado en algún momento en hacer un cambio radical en su cuerpo, en mejorar algunas áreas de su cuerpo que no se siente muy cómoda con ella? Pues miren, hoy es el día más importante de este programa para usted, porque hoy vamos a tratar este tema de las cirugías y los cambios que queremos realizar en nuestro cuerpo, áreas con las que no nos sentimos cómodos y las recomendaciones que debemos de tener en consideración al momento de tomar una decisión de esta naturaleza. Para esto tenemos como invitado al doctor Franklin de Jesús. El apellido ahí como que rápidamente, porque lo conocemos como Franklin por el gran afecto que tenemos hacia él y la gran distinción. Es un experto en este tema y hoy nos va a tratar sobre la cirugía estética y plástica que tan común se ha dado en estos tiempos, pero sobre todo ahora en esta época del año cuando queremos vernos diferentes y renovarnos. En breve, luego de la pausa, estaremos con nuestro invitado, nuestro experto de hoy, Franklin de Jesús, cirujano plástico. Para cualquier inquietud o comentario, puede escribirnos a nuestro correo electrónico hablandodesalud@email.com o comunicarte a nuestras oficinas al 809-688-8778. Buenos días nuevamente, bienvenidos. Aquí, como le prometimos, con el doctor Franklin de Jesús, cirujano plástico, para explicarnos todas estas cosas importantes y todos estos aspectos importantes que debemos de aprender al momento de decidir hacer un cambio en nuestro cuerpo. Recordemos que todo lo externo ayuda a lo que es elevar el autoestima en la mujer y en el hombre también, pero sobre todo en la mujer, que vivimos procurando embellecer nuestro cuerpo para sentirnos mejor y más seguras de nosotras mismas. Sin embargo, debemos fortalecer nuestro interior en todo momento, porque si no, esto se puede convertir en una adicción como cualquier otra. Vamos a conversar con el doctor Franklin de Jesús. Buenos días. Buenos días. Que nos acompaña en este día. Doctor, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes que vemos? ¿Cuáles son las áreas que demandan, que tienen mayor demanda de cambios en estos tiempos? Perfecto. Ante todo, permítame agradecerte la gentileza. Realmente es maravilloso compartir un momento tan agradable contigo. Tenía bastante tiempo, no sabía de ti, solamente a través de los medios. Imagínate, sin lugar a dudas, el ser humano, y sobre todo aquí en América Latina, el ser humano está más preocupado por lo que es el contorno, el cuerpo. Entonces, la lipoescultura constituye un método incontornable que cuando llegó para ocupar un espacio importante dentro de todo lo que es la cirugía plástica. Si te puedes imaginar, la cirugía plástica es tan antigua como la propia humanidad. Es decir, la humanidad siempre ha buscado la manera de corregirse, de hacer algún tipo de corrección de algún defecto. Entonces, tú te puedes imaginar que la cirugía plástica es tan antigua como la propia humanidad. Los mismos, por ejemplo, los mismos faraones utilizaban todos esos principios de la cosmetología que hasta hoy en día continúan siendo de actualidad. Son de aquella época. Los primeros trasplantes hísticos por ejemplo, de toda la civilización, los árabes, es decir, tanto los egipcios, los árabes y los hindúes también han colocado su grano de arena para este gran desarrollo que existe hoy en día. Y hoy en día, por ejemplo, hablar de los alemanes, los norteamericanos, es decir, toda la humanidad, los italianos, por ejemplo, la misma técnica de lipoescultura es una técnica que se considera que es la técnica de los europeos, porque quien ideó inicialmente fue un italiano que, bueno, Schröder en Alemania ya utilizaba un tipo de aparato para aspirar, pero él lo que hacía era ginecólogo y trataba de hacerle grados y aspirar, por ejemplo, a hacer un aborto mediante la aspiración del contenido. Es decir, pero fue, por ejemplo, Alpa Fischer, hoy en día Giorgio Fischer, por ejemplo, es decir, está bastante desarrollado en esto, pero Alpa Fischer fue quien ideó el equipo, fue quien ideó hasta las cánulas. Lo que pasa que realmente fue abandonado por el hecho de que las cánulas, los bordes, los orificios eran cortantes, cortaban los vasos, los pacientes perdían mucha cantidad de sangre, entraban en choque hipovolémico y al fin y al cabo, ¿qué ocasionaba? Que los pacientes se pusieran en riesgo la vida de ellos y al fin y al cabo entonces el método fue abandonado. Pero realmente
Sí. Los grandes difusores no son quizás italianos, sino quizás, por ejemplo, Yves Gérard Lilou, que es francés, y el otro, por ejemplo, Fournier en la época un poco más, pero a Yves Gérard Lilou se le considera como el padre de lo que es la lipoescultura. Pero para que las personas nos entiendan un poquito, cuando hablamos de lipoescultura, hablamos de una modificación completa, es decir, porque hay personas que van al cirujano con la intención de hacerse un cambio en las mamas o de hacerse un cambio en la cintura o de aumentar glúteos. ¿Qué la lipoescultura entonces abarca todo el cuerpo? Lo mismo como tú bien has dicho, quizás es una técnica más artesanal, más de tener una visión de conjunto de todo. Es decir, tú no operas un detalle, sino tú operas un paciente. Cuando tú realmente vas a hacer una modificación, en vez de lipoescultura, que es por ejemplo, el doctor Ricardo Barodi en Sao Paulo, habla hoy en día de lo que es la remodelación de contorno corporal. Es decir, yo desde que, por ejemplo, en la época 98, 99, 2000, escuchándolo a él como profesor de contorno corporal, le hablaba de remodelación de contornos. Realmente es una palabra un poco más avanzada que lo que es la propia lipoescultura. Ahora, cuando tú hablas de lipoescultura, tú no miras un detalle, sino lo que haces es que realmente miras lo que es la relación, por ejemplo, cadera, las proporciones, es decir, lo que es la cadera, cintura, hombros, lateralmente, la proyección de los glúteos con relación al resto del cuerpo, de tal manera buscar algo que sea armónico, que sea, por ejemplo, más sensual, y al fin y al cabo realmente llama un poco más la atención, se torna más atractiva para nosotros y realmente es algo que es bastante interesante. Bueno, pero yo como paciente, porque yo he sido paciente del doctor de Jesús, además de que hemos sido compañeros de trabajo, claro, conozco el código de ética que maneja el doctor y sé que sí es muy exigente al momento de una intervención, porque hemos visto casos donde personas han perdido la vida, a lo mejor por una falta de una serie de análisis o de cuidado anterior y posterior a la cirugía. ¿Qué condiciones de salud debe de tener una persona antes de someterse a este proceso quirúrgico que abarca mucho? O sea, estamos hablando de que va a movilizar muchas partes del cuerpo. Claro, ante todo tú sabes que está la parte que tú bien manejas esto, que es la parte emocional. Sí. Es decir, cualquier defecto físico está íntimamente relacionado a factores de tipo emocionales. Entonces, lo principal es que haya nacido en el paciente el interés de modificar su imagen. Eso es algo importante porque puede tener las mayores condiciones, las mejores condiciones, vuelvo y repito, y ¿qué sucede? Al fin y al cabo, no haber nacido en ella el interés, es decir, el interés de modificar su imagen, es decir, ¿qué sucede? Puede ser que sean otros que estén influenciando. Por ejemplo, en Brasil veíamos que, por ejemplo, niñas de 14 años ya venían interesadas a la consulta y al fin y al cabo tú te das cuenta que no era la niña de 14 años, sino era la madre que estaba interesada en que la niña tuviese una bonita silueta, a expensas de saber que todavía ya no se había desarrollado totalmente. Claro. Ahora, en condiciones, luego de decir, por ejemplo, lo que es que haya nacido en el paciente el interés de modificar su imagen, hay algo que es interesante, es decir, se hace una revisión por sistema de todo el historial quirúrgico de ese paciente, de todos los antecedentes alérgicos, de toda, por ejemplo, lo que es la historia obstétrica, de todo, si hay antecedentes de presión alta, de diabetes, asma, problemas hepáticos, problemas renales, problemas pulmonares, problemas cardíacos, que hay que saber que la mayor parte de las complicaciones absolutas muchas veces son de tipo cardíacos o pueden ser neurológicas. Es decir, se hace una revisión por sistema de todo lo que es los medicamentos que está tomando. Claro. Ocasionalmente el paciente te obvia una de esas enfermedades, pero al fin y al cabo te das cuenta que está tomando algún tipo de medicamento que tiene alguna relación con alguna enfermedad que puede ser, quizás vamos a suponer, hasta una epilepsia o está utilizando algún tipo de anticoagulante, así que eso te puede contraindicar la cirugía, o al fin y al cabo lo que hace es que tomas las medidas del lugar. Hay que investigar hasta los dolores de cabeza, si se marea, si no se marea, si la han transfundido, si los hábitos tóxicos, es decir, todo lo que es, por ejemplo, lo que es el uso del alcohol, el uso del café, el tabaco que es sumamente importante porque, por ejemplo, de las tantas sustancias que existen, por ejemplo, existe el monóxido de carbono que tiene mayor afinidad por la hemoglobina y al fin y al cabo los pacientes, la hemoglobina no transporta oxígeno mayormente, sino transporta monóxido de carbono. Exacto. Al fin y al cabo, la nicotina, que por ejemplo hay un déficit en
tanto en la difusión como en la captación del oxígeno, y existe también un problema de oxonización, es decir, de respuesta. Estos pacientes ni se oxigenan bien los tejidos y también tienen una mayor predisposición a hacer infecciones. Entonces estos pacientes hay que tener sumamente cuidado. Después que pasa esto, pasas a una parte que es el examen clínico directo, donde haces una revisión por sistema desde los pies del paciente, miras los pulsos, es decir, tanto de los pulsos marginales, los pulsos a nivel del pedio, el tibial posterior, miras la coloración de la piel, si hay varices, la coloración, si te da una coloración, por ejemplo, que ves un poco oscuro o algo, puede haber algún tipo de interferencia vascular. Haz una revisión, signos normales que te dan, por ejemplo, que puede haber algún proceso pélvico inflamatorio, palpas de que no haya ninguna visceromegalia, ni que el hígado, por ejemplo, sobrepase por debajo del reborde costal. Revisas el corazón a ver que no haya ningún ruido anormal, es decir, que los ruidos sean regulares, que no hayan soplos. Miras la parte pulmonar, es decir, después de todo esto, ¿qué haces? Envías el paciente a hacer exámenes de laboratorio, ahí tú correlacionas todo esto que hemos hablado, cómo está la hemoglobina, cómo está el hematócrito, cómo están las plaquetas, la glucosa, cómo está la glicemia, claro, porque pacientes que tienen problemas de glicemia tienen problemas de cicatrización, y al fin y al cabo tiene también, desde el punto de vista técnico, de preservar la mayor cantidad de elementos vasculares importantes que te puedan nutrir el colgajo que vas a liberar en el caso de que sea, por ejemplo, una abdominoplastía, una cirugía mamaria. Es decir, es interesante. Después de todo, mira las pruebas hepáticas, cómo están, las pruebas renales, a ver los medicamentos que se van a utilizar, en cómo el hígado lo va a metabolizar, cómo el riñón lo va a eliminar, las pruebas de las hepatitis, las hepatitis y sobre todo el HIV, que son interesantes desde el punto de vista legal, porque tú realmente no tienes cómo negarte a un paciente que quiera hacerse una cirugía, si por el hecho de que tenga una enfermedad de esta, tú no puedes decir no. Al fin y al cabo es bueno saberlo, porque así vamos a tomar las medidas de lugar, tanto como para protección del propio paciente, claro, como también para protección también del personal que va a trabajar. Entiendo, entonces está una evaluación preanestésica, hay una radiografía de tórax que muchas veces te puede decir si el corazón está grande, si por ejemplo el índice cardíaco está fuera de lo normal, es decir, que lo asocia, a veces llegan pacientes con índice cardíaco por encima de lo normal y ves edema de 1 a 2 cruces en miembros inferiores, que esto puede sugerirte que tenga algún problema de tipo de insuficiencia cardíaca. Ese paciente es evaluado por un cardiólogo internista muchas veces, la mayor parte de las veces, y al fin y al cabo, si hay cualquier evidencia de presión alta, de riesgos que impliquen hacer un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, claro, a veces si el paciente tiene alteraciones, por ejemplo, en los medicamentos, o hay algún antecedente de tiroides, si las pruebas renales, si las pruebas del tiroides no están bien, o por lo general pides una evaluación de su endocrinólogo, el mismo caso de los diabéticos, una evaluación del endocrinólogo, y si hay algún problema pulmonar, es decir, haces pides el parecer, la opinión de un neumólogo, y así dependiendo de cada caso. De los resultados. Hay que tener cuidado, son cirugías selectivas, no hay que correr riesgos, claro, y realmente, como te digo, no son cirugías de urgencia, entonces vamos a hacer las cosas con el mayor respeto por el paciente, por el mayor cuidado, y gracias a Dios que las cosas salen bien. Lo que pasa es que las personas, yo espero que estén tomando nota ahí de todas las analíticas que ha dicho el doctor de Jesús, porque hay personas que se apresuran a entrar a un quirófano porque rápidamente quieren hacer un cambio. Yo vi los otros días una paciente que decía, es que me dejó el esposo y yo necesito ponerme en forma porque me dejó por otra persona y no puedo quedarme atrás. Y quieren entrar rápidamente a un quirófano y obvian muchas veces la importancia de todo este procedimiento, tratando de preservar la vida de ustedes, de la vida del paciente. Es necesario, ante todo, tener en cuenta que deben realizarse todo y cada uno de las analíticas que el doctor ha explicado, porque es preventivo primero, y luego para su recuperación también es importante tener el conocimiento de todos estos resultados, porque así de ahí va a depender qué tan rápido usted se recupera y se puede entonces reintegrar y lucir los resultados de esta magnífica cirugía. Pero es importante también, porque hay hombres que acuden a este tipo de estética. Perdóname que te interrumpa, realmente hay algo bien interesante. El buen médico, o el que ha nacido para ser médico, es entregado.
por ejemplo, agota todo el sacrificio de la formación, ¿me entiendes? Finalmente, nosotros tenemos que agotar, por ejemplo, hacer cirugía general previa y luego hacer 3 años, yo particularmente hice 5 años de cirugía plástica. Al fin y al cabo, el buen médico agota, y aquel que ha sido buen estudiante toda su vida, con certeza que no viola los parámetros ni opera a nadie que no tenga las condiciones. Claro. Hasta el hecho de los precios en la cirugía. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. No miren como paciente el que le cobre menos, el que le cobra más, sino mire a ver la terminología que utiliza, cómo domina quizá los temas, porque por ejemplo el saber es un instrumento de poder y el conocimiento no viene por ósmosis ni por difusión facilitada, claro, y se le entra a las personas espontáneamente. Es decir, hay mucha gente que muchas personas por el buen senso quieren hacer muchas cosas, pero que esto hay que tener una experiencia. Realmente, cuando usted, por ejemplo, se arriesga a hacer un procedimiento de antemano, es decir, existe una diferencia entre aquel que sabe que no puede hacerse porque puede ocasionar algún daño. Hay aquel que se aventura a hacerlo y sencillamente después vienen las complicaciones. Por ejemplo, los métodos nuevos, que es algo que se repite con mucha frecuencia, personas inventando y las personas quererse colocar a la moda de lo último. ¿Cuáles son esos métodos nuevos que tanto se mencionan? No, sí, pero antes de todo, déjame decirte, por ejemplo, y hacerte algo rapidito. Porque lo he aprendido de 3 grandes profesores. Por ejemplo, el profesor Ivo Pitangui, sencillamente lo que hacía era, en su servicio se hacía aquello que él consideraba que era correcto, sus técnicas. Uno, por ejemplo, innovar cualquier cosa era bastante difícil. Yo a veces decía al profesor Ramil Sinder en Brasil, digo yo, profesor, pero esa mamá no tiene proyección. Él decía, mira, este es el servicio del profesor Ivo Pitangui, aquí realmente hay que respetar la técnica que él tiene. Entonces realmente hay otros, por ejemplo, Ricardo Barodi, que decía, por ejemplo, en Sao Paulo, la técnica que mejor usted domina, la mejor técnica, aquella que usted domina, aquella que usted tiene aquella seguridad. Y el profesor Ronaldo Pontes también, por ejemplo, en Río de Janeiro, utilizaba aquello que él tenía la certeza y la convicción de que era correcto. Desde 1920 uno ve tantas cosas. La parafina apareció en el 1920 y todo el mundo queriendo ponerse al nivel de ponerse parafina, pero después comenzaron a aparecer las complicaciones, la fibrosis, las úlceras y los problemas. Entonces después, imagínate, van a buscar un especialista para que le resuelva. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con la lipoescultura y todo. Yo recuerdo el profesor Liacir Ribeiro, que Liacir venía así, mira, una de las personas más creativas que he conocido en mi vida dentro del área de cirugía plástica. Y Liacir se daba cuenta de que algo, por ejemplo, no daba resultado, decía, la vibrolipo apareció ahora, y comenzaba con la vibrolipo, y digo yo, mira, ya yo me di cuenta que esto no da buenos resultados, pero dependen de la técnica, por ejemplo, existe el láser, el Smart Lipo, el yodo, y todo, por ejemplo, son instrumentales que son equipos que, por ejemplo, hoy en día han venido a llenar un espacio. Depende mucho, sí, de la destreza del profesional. Por ejemplo, si tú utilizas agua y tú vas o estás conduciendo en la calle, en la autopista, tú tienes que tener todo el tiempo cuidado, estar pendiente al guía. Es muy diferente, por ejemplo, cuando tú utilizas altas, tú calculas quizás las dosis de energía, claro, pero tú pulverizas, por ejemplo, pulverizas la grasa, pero tienes que tener cuidado de que no haya cercanía o que no te toque la piel, porque si no se te quema. Entonces, si no, te puedes quemar la piel. Entonces, de todo el buen senso, yo creo que realmente en cuanto a lipoescultura utilizamos lo tradicional que aprendimos con el que tenía más experiencia. Utiliza agua, agua, y perhidrata esa grasa de tal manera que salga lo más limpia posible y que cause lo menos trauma. Todo aquello que parece demasiado sencillo, ¿no? De una cirugía, te vas a reincorporar, puedes seguir trabajando, es muy fácil, menos edema, menos agresividad, menos dolor. Mucho cuidado. Yo sigo pensando en aquellos que me enseñaron ellos y sí que tanto aprendí en Europa, en Sudamérica, y es así. En cuanto tu pregunta en cuanto a los hombres se van incorporando poco a poco. Ahora hay que ver lo que es lo que es la idiosincrasia del dominicano, la cultura del dominicano, que realmente al fin y al cabo ellos vienen poco a poco, algunos vienen por lipoescultura. En Brasil recuerdo que era un 5% de pacientes, aquí realmente un poco menos, pero al fin y al cabo
hay grandes resultados. Muchas veces viene la esposa, cuando se ha modificado la imagen de la esposa, el esposo se siente un poquito celoso y vienen también a hacerse su lipo también. Bien, qué bueno tenerlo aquí. Pero vamos a dar la dirección y el teléfono de dónde pueden ubicar al doctor Franklin de Jesús para aprovechar todo este conocimiento y ponernos buenos mozos para el año que viene. Ante todo tenemos la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, es decir, cualquier persona que esté interesada, lo máximo que puede hacer es entrar a sodocipre.com, es investigar sobre el origen, por ejemplo, es decir, teléfonos y todo de cualquier cirujano plástico que le interese. ¿Y qué teléfono usted tiene para poderle localizar? Ay, Dios mío, bueno, 809 claro que sí. 781-6631. Nuestro interés no es venir quizás a proyectarnos, sino sencillamente buscar la manera de orientar, de esclarecer, de que la sociedad tenga una posición más coherente, que no se dejen influenciar ni por los medios ni nada, porque el que cree todo lo que el otro dice terminan juzgando aquello que no ha visto. La realidad es otra. También la sociedad, por ejemplo, vemos que la sociedad hoy en día está despertando un poco, que no nos dejemos manejar, porque el que maneja los medios y todo, y tiene el dinero, el poder y todo, ¿qué es lo que hace? Transforma y como una gota que bate continuamente en una roca hasta perforarla, transformando la imagen del niño de hoy a imagen y semejanza de cómo le interesa que sea el hombre del futuro, que no piense, que no razone, que manipulan todo, manipulan la justicia, manipulan el Estado, todo, y realmente cuando una sociedad está así descompuesta, es triste porque realmente, como te digo, ¿qué hacen una clase que está excluida socialmente? Si no tienen acceso a nada, hay tanta delincuencia y todo y no se miran. Las posiciones en los estados tienen que representar cierto grado de seguridad para la población. Así es, y con estas palabras despedimos nuestro programa de hoy, que es bien cortito, y les recordamos consumir agua Planeta Azul, a través de la cual ustedes pueden purificar su cuerpo y seguir adelante. Bueno, pues damos las gracias al doctor Franklin de Jesús y no se pierdan aprovechar este excelente profesional que yo doy fe y testimonio de que es así. Pasen muy buenos días.